Bueno, vamos a comenzar el programa. El día de hoy tenemos como invitado, y lo presento en este momento, al economista José Luis Tapia. Él es magíster, además es egresado y titulado economista por la Ricardo Palma, y también es magíster en gestión estratégica, efectivamente, y es profesor universitario, profesor de pregrado en la UPC, en la Facultad de Derecho de la UPC, y entiendo que también en la Ricardo Palma, sí. ¿No es cierto? Curso, por supuesto, de Economía. Le damos la más cordial bienvenida al programa. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Luis, igualmente, la invitación para poder conversar sobre los temas actuales, ¿no? Hoy día seremos tres luchos. Tres luchos, efectivamente. Bien. Lucho, la contextualización, por favor. A ver, estamos ahora a puertas de una nueva elección en el mes de abril. Vamos a elegir presidentes, senadores y diputados, pero tenemos un gobierno transitorio dirigido por el presidente Geri, que ha lanzado una suerte de eslogan, ¿no? A toda máquina. Desde el punto de vista económico, ¿qué tanto podría ver la ciudadanía en estos pocos meses que le queda de gobierno, porque él sale en julio? ¿Qué podría entenderse como esto a toda máquina? Bueno, dejar que los emprendedores, las amas de casa, los padres de familia, puedan comprar, vender, es decir, sin mucha intervención del Estado en la economía, ¿no? Porque justamente cuando interviene mucho a toda máquina, desorganiza la economía, viene la inflación, viene el poder adquisitivo que cae gradualmente y eso no nos conviene a ninguno, y se desacelera la inversión, la demanda, la oferta, etcétera, y por eso que mejor que se diga a toda máquina para implementar reformas, aunque sea para el próximo gobierno, porque eso hace falta. El Perú tiene un problema de crecimiento, está estancado, está en 3%. Probablemente acabe 3.1 o tal vez 3 o 2.9, no sabemos, porque en noviembre ahora el crecimiento ha sido el crecimiento 1.2. Es casi nada, ¿no? Uh-huh. Para lo que necesita el Perú necesita por lo menos crecer 7, 8% para sacar a 2 millones de personas de la pobreza. Son en total 10 millones, ¿no? ¿A qué le atribuye este proceso de desaceleración de la economía en el Perú? Nosotros cuando evaluamos vemos a ver qué cosa se ha hecho desde los 90 hasta la fecha. Prácticamente en materia de reformas nada. O sea, se ha quedado, como se dice, con el mismo auto desde los 90 sin hacerle ningún mantenimiento, o sea, ninguna reforma, algo que ayude a dinamizar la economía, atraer la inversión privada, crear confianza empresarial. Y al haber ausencia de reformas, entonces viene un poco lo que se llama la desaceleración, ¿no? Es decir, yo no puedo trabajar con un motor del año 90 cuando las exigencias poblacionales de calidad-precio me exigen que yo sea más dinámico, se abra más el mercado, disminuya los impuestos, se desregule la economía, se privatice, porque hay que darle espacio al sector privado que crece todos los años, y eso no se ha visto. Ya, pero siguiendo esta metáfora, ciertamente no se ha cambiado el vehículo, no se ha cambiado el carro desde el 90, desde que Juan Carlos Hurtado Miller nos lanzó el paquetazo. Se sinceraron los precios, se quitaron las regulaciones económicas y también los subsidios que eran tan dañinos para la economía, y hemos mantenido el mismo auto hasta el día de hoy, 35 años después. Pero mucho tiene que ver también con quien maneja el auto, ¿no? Es verdad en cierta manera, porque en ese auto, por ejemplo, es como si el Perú estuviera en ese auto y tenemos a un chofer que trata de llegar a un punto. Sin embargo, ese auto se le desinfla la llanta, la caja de cambio se le traba. O se la desinflan. Y dentro del auto todos se pelean. No, el problema es del chofer, no sabe manejar, no tiene brevete,
tratan de uno entrar, sacarlo al chofer, meterse ahí. Está borracho como Luis Pacheco. Entonces tratan de manejar y sin embargo el carro tiene las llantas desinfladas, el motor sin aceite, poca gasolina, la chicotería interna que vendría a ser las leyes malas, están desorganizadas, crea cortocircuitos. Entonces todos creen que el chofer tiene la culpa, cuando realmente es la maquinaria, la llanta desinflada, ¿no? Y eso por lo tanto es la desinstitucionalización. Sí, porque justamente dicen, como no sabe manejar, no es buen chofer, hay que sacarlo. Vendría a ser, a este presidente no dura ni 5 años, hay que sacarlo y es un problema de presidente. Cuando realmente la institución que viene a ser el aparato, el carro, está con problemas internos, o sea, malas leyes, el policía no cuida. Malos ciudadanos también. También, entre ellos se roban, cada nadie quien hace respeta, lo que le da la gana. Se cruza la luz roja. Entonces tenemos un país desorganizado porque internamente todos le echan la culpa al presidente, cuando realmente, ahora viendo el punto de vista de la economía, institucionalmente tenemos un problema de lo que llamamos falta de instituciones. En economía, instituciones es las normas. Claro. O sea, no tenemos normas que se arraiguen bien, algo así como la estabilidad macroeconómica que todo el mundo defiende, dice baja inflación, nada de control de precio, el déficit fiscal tiene que estar, como se dice, debajo de 2%, eso se llama institución. Cuando tú tienes institución, le das predictibilidad, previsibilidad a todos los agentes económicos para que puedan realizar inversiones, hacer su proyección de flujo de caja en las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo le echa la culpa al chofer, como si el tema fuera solamente presidencial, ¿no? Pero llama poderosamente la atención, no solamente dentro del Perú, sino también en el extranjero, cómo es que un país tan caótico como el Perú, sin embargo, sigue manteniendo una línea, no del crecimiento que teníamos antaño, pero no se cae, ¿no? Parece que ya fuera un auto que se está manejando en piloto, y donde los últimos choferes se han atribuido el mérito, cuando en realidad este es el auto fantástico y se está manejando solito, ¿no es así? Sí. Porque, a ver, ¿qué hizo Vizcarra por la economía? Nada, al contrario, desfalcó. El día de hoy ya sabemos que el tema del programa, ¿cómo se llama este programa para incentivar el Reactiva 1, Reactiva 1 y Reactiva 2, sí, ha servido para robarse la plata olímpicamente, y este dinero ha salido de los fondos del Perú, ¿no es cierto? Claro, a través de los bancos que hacían los préstamos, feliz de la vida, pero al final el Estado es el que ha pagado y nadie ha devuelto la plata. Nadie ha devuelto, eso es uno. Sagasti no hizo absolutamente nada. Nada. Pedro Castillo, peor. Dina Boluarte, que se presentaba con su nariz transformada y el botox en la cara y decía, estamos creciendo, como si fuera su mérito, cuando en realidad este es el piloto automático, ¿no? Sí, el piloto automático en la vida real sería la informalidad. O sea, hay mucha informalidad económica, que es la que mueve la economía fuera de los registros del gobierno. El gobierno solamente registra aproximadamente 55%. Quiere decir que hay un 45% que no se registra y que se mueve, y gracias a ese 45% es que tenemos mucha gente que no encuentra empleo por la vía formal, y la informalidad crea empleo no registrado, pero en otras condiciones, no las condiciones que conocemos ahora, ¿no? Entonces, gracias a la informalidad es que tiene salida el Perú, porque imagínate que si no hubiera informalidad, no habría negocio. Por tanto, los que están acá en la formalidad, que lo tenemos estrangulado a la economía con muchas leyes malas, muchas regulaciones, muchos impuestos, entonces no encontrarían trabajo y sería un detonante para que haya más convulsión social. Pues es curiosa, esta es una especie de antinomia, ¿no? Lo malo termina generando bueno. Sí. O sea, la informalidad, que es lo malo, es la que es el sostén de que evita que se caiga el país. Termina generando algo bueno. Sí. Es por eso que en economía, cuando vemos la informalidad, lo vemos como una solución, no como un problema. El problema es el mundo formal, porque imagínate, ¿no? 2 o 3 personas, de millones de personas que te dan informalidad, tú dices, estas 2 o 3 personas están mal, porque son 2 o 3 personas que no están cumpliendo con la ley, con las exigencias y las regulaciones. Pero cuando tú miras millones de personas, o sea, estamos hablando de, imagínate, trabajadores son 16 millones de los activos. Y estamos hablando de más o menos el 80% de esos 16 millones no están en los registros.
Entonces tú no puedes decir que ese 80% está equivocado. Lo que están equivocados son el mundo formal, porque ha hecho reglas que no lo pueden cumplir. Claro. Entonces la informalidad es la salvación, no la formalidad. Entonces ahí la sugerencia que hacemos los economistas es: la formalidad tiene que adaptarse a la informalidad, no es la informalidad a la formalidad. Al revés. Esto parecería una apología a la ilicitud, parecería de que se está fomentando que no se cumplan las leyes. En todo caso, lo que correspondería sería generar un proceso de desregulación, de estrangulamiento, para poder facilitar que durante un cierto tiempo todos los informales pasen a ser informales, pero sin esa presión a la que deben, a la que se someten normalmente, y que puedan emprender un desarrollo acelerado y rápido, y para que cuando exista ya la posibilidad de soporte, recién empiecen a venir pues otro tipo de regulaciones mucho más fuertes, digamos, ¿no? Sí, o sea, lo que tú estás proponiendo es que se adapte la informalidad a la formalidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando la formalidad... Equilibrio. Claro, cuando la formalidad tiene que hacer su tarea para que esta parte pueda ser absorbida, te vas a dar cuenta que al momento de hacer la solución es que tiene que liberalizar, o sea, tiene que abrirse los mercados y no exigir tanto como para que la gente no lo pueda cumplir. Claro. Entonces, esa parte se llama reformas. Entonces, tengo que empezar a derogar leyes. Esa es una también de las propuestas. O sea, no es que el Perú tiene falta de leyes, o sea, no es que tú con mayor control vas a hacer más ordenado el país. El Perú tiene un exceso de leyes. Exceso de leyes. Tenemos así como la hiperinflación de precios, también hay hiperinflación legislativa, ¿no? Entonces es imposible cumplirla. Nosotros, por lo menos desde el punto de vista liberal clásico, cuando identificamos cuáles son las leyes buenas, son aquellas que defienden tres derechos, ¿no? Vida, libertad y propiedad privada. Cuando tú regulas la economía, estás cometiendo un error desde el punto de vista económico, porque tú regulas las actividades que son malas, o sea, las malas conductas, fraude, engaño, estafa, especulación, acaparamiento, robo, eso se controla, eso se supervisa, eso se hace, digamos, castigable. Pero las personas que compran, venden, invierten, consumen, ¿cómo lo vas a controlar a ellos? No se controla lo bueno, se controla lo malo, o sea, la ilicitud se refiere al engaño, el fraude, el crimen, matar, homicidio, extorsión. Eso hay que regular. A mi juicio, del ego, por supuesto, pero ¿qué me dirás tú? A mí me resulta un accionar francamente estúpido, el de la SUNAT, por ejemplo, de pretender cobrarle impuestos a los streamings, como Netflix, por ejemplo, o a los chicos que están empezando a generar algún tipo de emprendimiento y que sacan sus ventas a través del Instagram, y la SUNAT tiene patrullas electrónicas donde ¡pum!, te caen inmediatamente. ¿Cómo van a salir? Esto es más o menos como esos requisitos que te piden para trabajar en el Estado, ¿no? Requisito: 1 año de experiencia en el Estado. Pero si no he trabajado, ¿cómo voy a generar el año de experiencia? ¿No? ¿De qué manera? Esto es una idiotez. Entonces, igual aquí sucede, te ponen una sobreregulación, no puedes crecer económicamente, y entonces eso, ¿a qué te obliga? A irte al lado oscuro. ¿Estoy equivocado? No. Cuando hablamos de reformas, justamente una de las reformas es la reforma política, porque por ahí se empieza, ¿no? Y la reforma política implica disminuir las funciones. Eso lo quiero remarcar bien, porque hay confusión entre ministerio y funciones. Más o menos hay 19 funciones, están representadas en cada ministerio, una de cada función, ¿no? Por ejemplo, economía es una función del Estado. Cultura, otra función del Estado. En total hay 19. Entonces, la economía política necesita solamente 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. El resto se lo dejas al sector privado. Para que funcione bien la economía, cree los ingresos necesarios para que la gente pueda vivir bien y no ser pobres, necesita solamente 3 funciones. Y eso viene a ser más o menos 7 ministerios. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, de lo que tú estás diciendo se deduce que deberían existir menos ministerios de los que tenemos en este momento. Sí. Por ejemplo, relación exterior es necesario, interior necesario, defensa necesario, justicia necesario. ¿Educación? No. No. Obras públicas necesarias. Salud. Y una de Hacienda, que es recolección de impuestos. Porque el resto, cuando tú lo trasladas al sector privado y haces las reformas, empieza a subir los ingresos.
tanto suben los ingresos como en Qatar, $120.000 al año, con $10.000 mensuales, son más o menos 35.000 soles, puedes pagar tu seguro de salud, puedes pagar tu educación, puedes pagar incluso tu futuro previsional. Ya, pero de todas maneras debería haber algún ente que supervigile, probablemente como una superintendencia, esos otros servicios que se tienen que dar, porque si no cada quien se dispararía por lo que le vendría en gana, y como por ejemplo en el sector educación, estarían ya empezando a inundarte con ideología de género y metiendo cualquier cochinada que no corresponde, ¿no es cierto? Ahí viene es el sistema judicial. O sea, ¿quién hace la regulación ex post? No es ex ante como es ahora, ¿no? Es el sistema judicial que tiene sus entidades que es Fiscalía, Poder Judicial, Policía, etcétera. Así que si un padre de familia se siente estafado porque el colegio le está dando ideología de género, va al padre de familia, Poder Judicial, previamente reformado, obviamente, sacas a todos los jueces podridos, fiscales podridos, todos ellos, inmediatamente acciona y el Poder Judicial lo manda a llamar al gerente del colegio y le dice, señor, mira, acá hay una denuncia en su contra diciendo que acá lo han estafado porque en el contrato decía que no le iba a enseñar ideología de género y usted le está enseñando. Tiene que remitir pruebas y al final decidirá pues el Poder Judicial si es verdad o es mentira, porque tienen que demostrar eso. Y si es verdad lo que ha dicho el denunciante, castigan al colegio, baja la reputación del colegio, nadie quiere matricularse en un colegio que estafa a los padres de familia y se matricula en otro en una Estados Unidos hay Secretaría de Educación. Claro que hay, pero eso no es el ejemplo, pues. El ejemplo es lo que era antes, ¿no? O sea, volver a lo que era antes, ¿no? Porque recuerden que nosotros vamos hablando un poquito de historia económica, estamos hablando de, en el caso de Leguía, había solamente 4 ministerios. No había ministerio de educación ni de salud, solamente había de obras, de hacienda, de lo que era defensa, y eran 4, 1903. Ahora, en materia de inversión pública, lo que hemos visto en estos últimos 20 años, siempre ha existido además, pero más escandalosamente en estos últimos 20 años, es el problema de la corrupción, que ha infectado inclusive a las más altas esferas. Tenemos expresidentes presos. ¿Cómo combatir esa parte del funcionamiento, del buen funcionamiento de una institución fundamental, que es el tema de obras públicas? Se intentó unificar todo el tema de compras en la época de Dina Boluarte con un solo organismo, pero parece que eso no está funcionando todavía, no hay una operatividad al respecto. Cuando hablamos de reformas, justamente hablar de la política, hacer una que es la de reducción de la función del Estado, es para eliminar justamente ese nivel de discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos, que logran ellos tener capacidad extorsiva al funcionario privado, a la empresa privada, ¿no? Entonces, o sea, amenábar, en otras palabras. Amenábar. Sí. Entonces, lo que tratas de hacer es quitarle todas las funciones económicas al Estado para que el político, una vez estando en el poder, no tenga capacidad extorsiva. Entonces, no tiene la capacidad de hacerte rico o pobre. Entonces, el funcionario privado de una empresa privada que trate de buscar una ventaja, digamos así, a través de una ley o un reglamento, no lo podría hacer porque no entra en el campo económico. Solamente queda en el campo de justicia, seguridad y obras públicas. Esa es su única capacidad que tiene para legislar, controlar, supervisar, fiscalizar, pedir requisitos, trámites. Esas son las 3. Entonces, esa que tú acabas de señalar, el problema de la corrupción, de lo que es así, sería así, chiquito, controlable, no sería titular como ahora. La empresa privada no estaría buscando licitar con el gobierno porque tendría tanto espacio en el sector privado para hacer negocios, que ya pues prácticamente meterse a hacer negocios con el Estado es casi imposible, porque sería más de mantenimiento de carreteras, caminos, etcétera. Y el espacio para hacer negocios en el sector privado sería mucho más abierto, más libre, más controlable incluso al Estado, porque la Contraloría ahorita pues tiene 19 ministerios por controlar, además no controla nada. No controla nada porque justamente como abarca mucho, poco aprieta, le dan poco presupuesto a la Contraloría, el Contralor, pues, ¿qué puede hacer ahí al respecto? Si tienes ahí al aparato, digamos, del Estado casi extorsivo, pidiendo por todos lados, pues, porque esto también se da en el gobierno municipal, en el gobierno regional, en el gobierno nacional. Sí. Así es. Ahora, para terminar este bloque, honestamente te digo, José Luis, a mí todo lo que me dices me suena a El Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Ojalá funcionaran las cosas así, pero ¿existe en el mundo algún estado que siga esta, voy a decir receta, pero sí este modelo de tener un estado pequeñito y donde se permita de manera libre el desarrollo económico para el crecimiento de los ciudadanos? Mira, lo más aproximado que hay a eso son los estados pequeños tipo Singapur, Polonia, en su tiempo. Por ejemplo, China, lo que era así el aparato burocrático se ha reducido así porque le ha dado mucho espacio al sector privado. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente. Si yo perdóname, Argentina, con Milei que ha reducido también eso. Exacto. Entonces, cuando uno busca ejemplos así del final del resultado del mundo feliz que tú quieres verlo, a ver si está funcionando, no vas a encontrarlo, lamentablemente, porque estamos en un mundo muy estatizado por la economía, por el Estado en la economía. Entonces, pero sí lo que tú ves es cuando los estados han buscado deshacerse de muchos encargos económicos, funciones, es decir, todo trasladarlo al sector privado, los indicadores sociales, económicos y políticos son mucho mejores a lo que ha habido antes. Por ejemplo, países excomunistas. Polonia, República Checa, Estonia, países que eran controlado totalmente su economía por las economías estas centralizadas. Entonces, al reducir la función del Estado, ha visto cómo ha mejorado su estándar de vida de la gente. Entonces tú dices, no, mejor si logro ese mundo feliz, porque estaré mejor de lo que estoy ahorita, ¿no? Bueno, interesante. Vamos a seguir conversando, pero ahora vamos a hacer un corte comercial, ¿ok? No se ven, ya regresamos al programa, seguimos conversando con José Luis Tapia, economista, en el programa. José Luis, hablaba sobre las políticas públicas que se deben dar para poder generar algunos procesos de reforma. Yo te voy a poner un ejemplo, a ver, porque estamos cerca al proceso electoral, y dado el hecho de que es conocido que yo soy aprista, entonces te voy a presentar algunas ideas del candidato del partido aprista, Enrique Valderrama, respecto de dos temas importantes. Uno, la propuesta del shock de seguridad ciudadana, que tiene que ver justamente con un grave problema que está afectándonos en estos últimos años, y la presencia del partido aprista como institución centenaria, que después de haber estado fuera de 7 años, fuera del Estado durante 7 años, no ha sido partícipe de todo este descalabro, ¿no? Y por lo tanto entonces se presenta limpia para poder impulsar planteamientos técnicos que son conocidos por los propios ciudadanos y que provienen de una experiencia de 100 años y de 2 gobiernos, ¿no? Lo vemos para poder comentar. Adelante, por favor, con la entrega. En un país cansado de peleas políticas, promesas vacías y autoridades que no dan la talla, Enrique Valderrama empieza a tomar protagonismo como la nueva esperanza del APRA. Tras años fuera del gobierno y sin voz en el Congreso, el histórico partido vuelve a ponerse de pie con un mensaje claro. El Perú necesita orden, seguridad y alguien que sepa conducir el país. Valderrama recoge el legado de grandes figuras como Aya de la Torre y Alan García, y en esa misma línea vuelve a colocar a la Alianza Popular Revolucionaria Americana en el centro del escenario político. Que han querido construir un Perú sin el APRA. Un Perú sin el APRA que está sin el gobierno de la estrella, digamos, desde el 2011. Han pasado ya 15 años. Y fuera del Parlamento, desde el 2019, 7 años. La gran pregunta que hago a través de los medios de comunicación que hoy han tenido la amabilidad de venir aquí a los ciudadanos que están en sus hogares, en sus trabajos, es: ¿realmente ha sido mejor el Perú que han construido sin el APRA? Yo diría que no. Yo creo que hay que definitivamente pensar algunas cosas fundamentales. Si se ha construido hospitales en estos últimos tiempos, si se ha reducido la pobreza, se ha bajado la anemia, si definitivamente hemos logrado conectar más el país, yo creo que no. Sus palabras son duras, pero sinceras. En los últimos años, el país se fue desordenando y entró en una crisis profunda desde que el APRA dejó de gobernar. Muchos peruanos recuerdan con nostalgia tiempos con más autoridad, más obras y un Estado que sí
estaba presente. Nosotros tenemos un aparato a nivel nacional, que es el APRA, que no tienen otros partidos. Tenemos 100 años de historia, tenemos el ejemplo moral de Ella de la Torre, tenemos un equipo técnico, tenemos nuevos voceros y evidentemente tenemos independencia, sobre todo de los tratos que parte de estas bancadas en este Congreso han hecho, por ejemplo, con sectores, digamos, al margen de la legalidad. Este no es un partido improvisado, son décadas de historia, de lucha y de organización, con militantes en todo el país y una filosofía clara. El APRA no es pasado, es una fuerza viva que siempre ha estado dispuesta a servir al pueblo. Los grupos que están en el Congreso hoy día, las bancadas actuales, creo que han actuado de una manera terrible, le han hecho profundo daño al país y por eso ha sido nuestra crítica. El APRA no ha tenido nada que ver con eso y por eso tiene la autoridad moral hoy día de regresar y plantearle una agenda de solución a la patria. El mensaje va directo al malestar ciudadano. Peleas, escándalos y cero soluciones. Lamentablemente hoy muchos partidos están manchados por la corrupción y la delincuencia. El Perú necesita orden en la política y autoridades que trabajen por la gente, no por intereses personales. Lo primero y lo fundamental, de todas maneras, tiene que ser el shock de seguridad ciudadana. Y para el shock de seguridad ciudadana hemos propuesto una reforma de la policía, una reforma del INPE, incrementar la cantidad de policías en la calle y lógicamente también de los soldados que pueden cuidar las fronteras. Fundamentalmente, lo primero tiene que ser la seguridad ciudadana. La delincuencia golpea todos los días a las familias peruanas. Por eso, ya no bastan las palabras. Se necesitan acciones claras. El Estado tiene que volver a proteger al peruano. Y para eso, hacen falta medidas firmes y decisiones valientes. El APRA va a tener sin duda una mano firme alrededor del tema de la seguridad y estamos proponiendo, además, ser bastante duros con aquellos que traicionan al pueblo. En el caso de jueces, policías, fiscales que se coludan con las bandas criminales deben ser castigados con mucha severidad. El APRA no solo se enfrenta al delincuente, sino también a quienes lo protegen desde dentro del Estado. La solución está en arrancar el problema de raíz. El Perú no merece autoridades antipatriotas, y quienes lo hagan también deberán pagar. Hoy, mientras el país sigue buscando rumbo y respuestas, el APRA vuelve a levantar la voz, no como un recuerdo del pasado, sino como una fuerza que se niega a desaparecer. Enrique Valderrama camina sobre una historia que marcó al Perú y mira al frente con la convicción de quien cree en su pueblo. Cuando otros se rinden o se esconden, el aprismo vuelve a ponerse de pie, con orden, con decisión y con esperanza. Porque el APRA no se borra, no se rinde, porque el APRA nunca muere. A ver, partamos primero de este tema del shock de seguridad ciudadana del que habla el candidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista, Enrique Valderrama. Bueno, la seguridad es una de las funciones necesarias y diría hasta esencial. Tú no puedes vivir en una sociedad sin seguridad. Cuando no hay seguridad, miren lo que ocasiona, ¿no? O sea, tienes bodegas, negocios pequeños, extorsionados, y ni siquiera pueden cerrar. Porque si cierran, dejan sin producir presupuesto, sin ingresos a la familia. O sea, tienen que pagar de toda manera cupo. Y esos son los más que más sufren. En cambio, las empresas grandes, capitalizadas, ellos pueden poner guardia de seguridad, pueden tener guardaespaldas el dueño del local, todo. Claro, pero las personas que están vendiendo caramelitos en la calle, que también son extorsionadas y tienen que pagar diariamente 5 soles, no pueden dejar de trabajar. Entonces ahí viene... Los microbuseros que han parado el día jueves y con justa razón, que están siendo asesinados y no, el Estado no hace nada, por el amor de Dios. Efectivamente, justamente no hace nada porque anda distraído en funciones que no le corresponden. ¿Qué hace un Estado en la cultura? No me va a decir que ahora estamos más culturizados que antes con el Ministerio de Cultura o Ministerio de la Mujer, ¿no? La mujer está mucho mejor tratada ahora que antes. No sucede nada de eso. Puras consultorías, puras, digamos así, creado los puestos para privilegiar a sus amigos. Bueno. Igual vas a encontrar en el tema de la salud, vas a encontrar en el tema de la educación, no por tener más colegios estatales estamos mejor. O sea, la burocratización para beneficiar
al partido, a los sectores políticos afines a mi gobierno, ¿no? Sí, entonces cuando vemos esas funciones en las cuales el Estado se distrae, justamente deja de hacer lo esencial, es decir, un presupuesto que se va para Petroperú, 17.000 millones de soles, ahora dicen que es 22.000, cuando ese mismo dinero pudo haberse empleado para la seguridad, patrullas, mejores chalecos antibalas, mejor pagados los policías, o más interconexión entre las comisarías, ¿se va en qué? En tratar de rescatar una chatarra que, como del lugar, están haciéndonos creer que Petroperú es una empresa. No es una empresa Petroperú. Petroperú es una oficina estatal que vende combustible. Porque si fuera una empresa, al momento que quiebra, tiene que salir al mercado. Toda empresa que quiebra sale al mercado. Además, tendría que tener propiedad. No tiene propiedad, nadie se responsabiliza por la quiebra de Petroperú. En cambio, la empresa que quiebra, o sea, el responsable sería el dueño. Te embargan hasta las medias. Así es. Entonces tenemos muchas características de Petroperú que no corresponden a una empresa, sino a una oficina estatal que vende combustible, ¿no? Entonces ese desperdicio de dinero es por dársela del Estado empresario. Eso es cuando se mete a ser empresario, educador. ¿El Estado no puede ser empresario? No ha sido creado para eso. El Estado fue creado para defender 3 derechos básicos: vida, libertad y propiedad privada. Ahora que después ya la ideología, digamos, marxista le haya dicho al mundo que el Estado puede crear un hombre feliz, un nuevo hombre con otras cualidades, quitarle el gen del egoísmo y todo eso, eso es un engaño. Porque en la práctica, en los hechos, los marxistas cuando han entrado al poder se han llenado de dinero, no han cumplido lo que ellos han prometido, por más que ellos hayan declarado bonito con retórica de que el mundo iba a ser con justicia social, lo volvió más injusto, más violento, ¿no? Ahora incluso es medio imperialista. No quiero tampoco excluir a los Estados Unidos, que también es imperialista, pero no tenemos un mundo más libre, ¿no? Tenemos un mundo más sometido, más imperializado, digamos así. Pero eso es porque los estados han crecido demasiado, ¿no? Ahorita está en el 30% del PBI, cuando antes era el 15%. En el Perú no necesitamos un estado de ese tipo, necesitamos un estado pequeño pero fuerte. Eso sí, ¿fuerte en qué? Justicia, fuerte en seguridad y fuerte en infraestructura. Ahí sí necesitamos la presencia del Estado, ¿no? Volvamos al tema de la seguridad. Porque te quería pero antes, a ver, una chiquita que me surge. Algunas personas dicen que lo que se ha hecho con Petroperú responde a un interés de quebrar a propósito esta entidad para luego sacarla a la venta y ganar alguna coima, alguna prebenda cuando se venda al sector privado. ¿Tú crees esa tesis? No, yo no tengo pruebas de eso, no tengo forma de probar eso. Digamos, la teoría de la conspiración, de hacerlo quebrar y todo eso, no tengo pruebas. Pero lo que sí yo tengo pruebas es de que eso no es empresa, debería haber salido del mercado hace tiempo. Eso de estar 22.000 millones así, regalando el dinero. ¿Y para qué? ¿A dónde se van esos 22.000 millones de dólares? Bueno, a mantener los privilegios de aquellos funcionarios que tienen y que ganan mucho dinero, muchos privilegios ahí, sindicatos también. O sea, esa oficina estatal que vende combustibles se ha vuelto como el juguete del niño, ¿no? Que se pelean por el juguete, un niño quiere agarrar el juguete, el otro también se lo arrancha, y lo mejor que hay que hacer es liquidar esa empresa, ya ni siquiera reflotar ni reestructurar, nada. ¿Venderla? Incluso venderla como chatarra, o sea, que no esperen que esa empresa recupere, haga su tarea de empresa privada, porque ha nacido mal, es producto de un robo. Recuerda el IPC en 1969, entró Velasco con un tanque, le dijo a los gringos, chao, fuera de acá de Talara. O sea, nació producto de un robo. Entonces, ya nació mal, pues. Además es el símbolo de la izquierda. O sea, ellos quieren mantener, porque tiene un corazoncito aquí izquierdista, ven su símbolo que lo va a vender como si fuese, digamos, del Perú, ¿no? Es sus propios intereses políticos. Entonces, el Perú se está desumiendo por tener a un Petroperú que desangra los bolsillos de cada uno, por mantener un símbolo izquierdista que no ha servido para nada. Entonces, eso hay que eliminarlo, sacar ese muñeco que crea la discordia, y que ya ese dinero ni más va a ir a ese tipo de empresa o oficina estatal que vende combustible. Correcto. Entonces, ahora, volvamos al tema de la seguridad ciudadana. Enrique Valderrama lo que propone es un shock de seguridad ciudadana, ¿no? Y lo que supone
en síntesis, porque en realidad es un plan mucho más grande, que acá no cabría el tiempo para poder explicarlo, pero más policías en la calle, la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, que la policía no pierda el tiempo en actividades administrativas dentro del Ministerio del Interior, otra que no esté vinculado, por ejemplo, al aparato penitenciario, porque para eso está precisamente el servidor del INPE, entre otras cosas. Pero el Ministerio del Interior se queja permanentemente de que no hay presupuesto, que no tenemos presupuesto para comprar uniformes, patrulleros, motocicletas, etcétera, etcétera. Y la verdad del asunto es que todos los años, a fin de año, el Ministerio del Interior es el número uno, el campeón en devolver por lo menos el 52% del presupuesto, porque no tiene capacidad de ejecución, porque no tiene gestores públicos, ¿no? Entonces, esta propuesta de Enrique Valderrama, por lo menos en el campo teórico, ¿cómo te viene? ¿Cómo la escuchas? ¿Cómo la sientes? ¿Como una alternativa? Bueno, Enrique tendrá sus técnicos para saber por dónde va a cortar los gastos, ¿no? Pero yo le sugeriría que empiece a hablar de reforma, porque reforma es más que medida, ¿no? Reforma es un conjunto de medidas que va orientada a conseguir que algo que no funcione, que funcione, ¿no? Y lo que yo veo es que no está funcionando la seguridad, porque el Estado está metido en muchas cosas, lo distrae los recursos, no alcanza el dinero como tú bien señalas, y lo mejor, para no estar aumentando impuestos, para no endeudar más al país, para no generar bonos hacia afuera y nos endeuda más eso. Acaban de crear bonos hace un ratito, la semana pasada. Ya, para evitar todo eso, tú tienes que eliminar gastos innecesarios, ¿no? Los gastos que hemos hablado hace un momento, decir, bueno, son 19 ministerios. Bueno, enfoquémonos ese presupuesto en ¿Cuál tres. sería la reforma del Ministerio del Interior para generar una auténtica seguridad ciudadana? Porque, por ejemplo, yo veo que el presupuesto, como no saben ya cómo gastar y lo gastan mal, vamos a comprar carros Mercedes-Benz para todos los generales. Vamos a comprar autos Nissan de tal gama para los oficiales coroneles que están saliendo al retiro y que se vayan con su carro. Entonces, por el amor de Dios, o sea, ahí tienes tú millones, ¿no? Y esas son licitaciones públicas que cuestan una millonada de plata y donde evidentemente hay actos de corrupción, ¿no? Entonces, repito, dinero no falta. El tema pasa por otro lado. Entonces, ¿cuál sería la reforma que tú, como asesor del presidente de la República, le recomendarías implementar a quien sea el presidente de la República? Ya, porque ahí tú estás señalando una reforma, cuando en realidad son 5 reformas, no es una nada más. Yo he hablado de la política, pero falta la económica, la educativa, salud y pensiones. Pero hablando de la política y hablando básicamente del tema de seguridad, yo diría reforma de la policía, eliminas a los malos elementos, centralizas bien lo que se llama el core del negocio. El core del negocio en policía es la seguridad. No lo puedes tener a los policías haciendo cuestiones burocráticas, metidos ahí en un escritorio. Ellos deberían estar en la calle, dando la cara. Enamorando a las suboficiales, ¿no? Y además, todo lo que es administrativo y no sea core del negocio, o sea, lo que no es de seguridad, eso lo puedes tercerizar. Puedes hacer tercerización con otras empresas privadas, por ejemplo, documentación, eso lo puede hacer una empresa privada. Lo que no es sensible, digamos, ¿no? Pero lo que es sensible sí se lo puede hacer a la propia policía. O sea, el comisario no debería estar solamente sentado en un escritorio, está comandando operativos policiales de inteligencia para detectar los cabecillas, presentarlo, esta es la captura de la semana, el cabecilla, se ha desarticulado, tipo así como se hizo con el GEIN con el terrorismo, se puede aplicar el GEIN para el tema de terrorismo urbano y todo el tema. Entonces, hay que reenfocar a la policía haciendo sus tareas, por ejemplo eso de los bancos, claro, los policías en los bancos en su tarea. Entonces son guachimanes, ¿no? Sí, entonces hay que hacer muchas cosas, por ejemplo, la entrega de pasaporte a la policía, brevetes la policía, eso no, eso tienes que quitarle toda esa función administrativa y dárselo a una empresa privada y a la policía darle lo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, el tránsito, la seguridad en los aeropuertos, en las calles, etc. Entonces, reforma policial, por un lado, la reforma del Ministerio del Interior, reforma del sistema judicial completo, para que funcione la justicia y la seguridad, pero a la vez con la reforma económica que le va a dar los recursos y además va a abrir el sector privado para que pueda tributar más a partir de que es más rico
Y además la de educación, salud y pensiones, que también son las reformas sociales necesarias para darle a los padres de familia esa certeza de que su hijo sale del colegio y va a encontrar trabajo, porque acá muchos se gradúan, se pasan el ribete de acá a acá y al día siguiente no encuentran trabajo. Con el título bajo el brazo. Así es. Sí. Entonces es una frustración para tanto estudiar para no encontrar trabajo. Es porque el mercado laboral está cerrado también. Tiene muchas regulaciones por estos convenios de la OIT, por ejemplo. Ahí hay que hacer también un eje político ahí. Por ejemplo, tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales, esas que le llamamos globalismo, Claro. no distanciarnos básicamente de la Organización Mundial de Salud, la OIT, todas esas que regulan, controlan las políticas públicas desde afuera, desde Washington. Las desde que nos Bruselas, dicen cómo París. debemos hacer las cosas. Y ahí perdemos soberanía como país, porque Claro. no se pierde soberanía porque entra una intervención militar, sino se pierde soberanía en las políticas públicas. Pero un zurdo te diría, bueno, también, así como reclamas salir de esas organizaciones que son nuestras, también habría que salir pues de las organizaciones del Banco Mundial, el Banco Sí, Interamericano por de supuesto, Desarrollo. y deberíamos estar en calidad de observadores, lo que entrar donde nos conviene y no entrar donde no nos conviene. Entonces hay que hacer también un distanciamiento prudente, ¿no? También de la Organización Mundial de Comercio, porque todas estas lesionan la soberanía nacional, lesionan la soberanía de las políticas públicas, y cuando queremos hacer política pública no podemos hacerla porque tenemos que respetar los convenios internacionales, ¿no? Ahora, en el tema tributación, ¿qué reformas propondrías, por ejemplo, para subir, ¿no?, el tema de la recaudación de impuestos? Porque está muy poco, y sobre todo por la informalidad, ¿no?, que acabas de decir que está casi 50-50. ¿Cómo, por ejemplo, destrabar, desregular qué tipo de actividades para tratar de incorporar a esta gente de la informalidad a la formalidad y puedan pagar pues mínimamente los tributos, ¿no? Ya, ahí, por ejemplo, la propuesta es eliminar 35 impuestos de 36, porque esa reforma que yo he hablado, la política y la económica, está incluida en la reforma tributaria. Claro. Porque con eso, tú, con un solo impuesto, el IGB nada más, te financias el Estado de 7 ministerios, que es más o menos gasta 100.000 millones de soles. Con el impuesto, con el IGB, te Nada más. financias ese Estado. El resto lo eliminas. ¿Saben cuánto bajaría el costo el precio del tarro de leche? Ahorita nos cuesta 4. Eliminando 35 impuestos, bajaría 2 soles. La pensión de enseñanza, que está a 1.000 soles Sí. en las universidades, bajaría a 500. La de 2.000 bajaría a 1.000. El recibo de agua y luz, que está a 200, bajaría a 100. ¿Y los sueldos subirían o también bajarían? La gente, en un primer instante, la gente va a sentir con esa reforma que van a ser 50% más ricas. O sea, van a comprar más por lo mismo. Por la capacidad adquisitiva. Sí. Y segundo, cuando empiezan a funcionar las reformas en forma paralela, la productividad, o sea, el trabajador va a ser más productivo porque va a haber más tecnología, más inversión privada, y empieza a ganar, a subir sus ingresos de manera gradual, hasta que ahí puede llegar a los niveles de Qatar, ¿no?, de $120.000 al año, siendo esa economía de dos nada más, turismo y gas y petróleo. Y nosotros tenemos, para dar más, podemos llegar hasta más de $120.000 al año, haciendo las Per reformas cápita. liberales. Per cápita. $10.000 mensuales, no nos caería más, ¿no? $10.000, porque es promedio, no es el más rico, ¿ah? Claro. Es el promedio de un catarí. O sea, bien puede ser más. Puede ser más, Ujú. porque ellos todavía tienen regulaciones. Por eso les decía, no hay ningún país Claro. en el mundo que ahorita esté como el mundo feliz que tú señalabas, pero los que han hecho las reformas y han acercado al 90%, 80%, ganan $120.000 Ahora, al año. esto solamente IGB. Hay otro serio problema que tenemos aquí, un exceso de burocratización y también castigo de pagos de tributos que son, por ejemplo, las tasas, contribuciones Sí. a nivel municipal. Sí, Por ejemplo, las licencias. así es. O, No, o- todo o- se elimina. o también en el Poder Judicial. Quiero que me saquen una página de esta, ya, 5 soles. Sí. Pero no es una página, pues una sentencia tiene 80 páginas. 5 por 80 son 4.000 soles. Entonces, eso, Sí. eso le asfixia, por ejemplo, al Sí. emprendedor. Sí, Quiere abrir un pequeño negocio, inmediatamente la municipalidad. así es. Licencia por tal cosa, por esto, que no sé qué. No está justificado. Por eso cuando decía 35 impuestos está incluido el predial, Ya. está incluido el impuesto selectivo al consumo. Quitar el impuesto predial. Todo. O sea, el único impuesto que va a pagar un peruano y de IGB. forma uniforme para todos los tipos de servicios es el IGB.
Impuesto a la renta. ¿Qatar vive de ese solo impuesto? Tiene el corporativo todavía. Un corporativo todavía tiene de 15% aproximadamente. Pero ellos tienen 5 o 6 impuestos. Pero nosotros estamos proponiendo que sea uno solo. Porque acá no es cobrar por cobrar impuestos. ¿No estás lanzando candidatura? No estoy... ¿Asesor de algún candidato? Tampoco. Sí, sino que es una propuesta de nosotros en el Instituto de Libre Empresa que tenemos. Y esa propuesta, que lo hemos publicado ahí, y de paso ya casi voy a sacar un libro también sobre eso, es que proponemos eso de un solo impuesto. El impuesto a la renta no habría, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta. Eso significa que cualquier empresa se queda con su dinero, pero está capitalizando y además está creando más empleo, porque cada vez que crece va creando más empleo. Pues. Entonces esa es la idea, que el emprendedor no pague. Claro, a todos, a los trabajadores. Imagínate, ganas 3.000 soles, un profesional gana 3.000 líquido para ti. Sí. No tienes por qué estar siendo deducido de ningún impuesto. Bueno, aquí, a ver, un trabajador CAS se lleva el 29% del total. O sea, si gana 1.000, solamente está recibiendo 810. Porque hay un impuesto que está pagando del 8 o 11% aproximadamente. Son escalas, son como 6 escalas. Perdón, 71%, sería 29%, para 71% para los de del cuarta categoría también es terrible. Claro, porque supera cierto monto de ingreso anual y tienes que pagar ya no el 8% ni el 30%. 30%, así es. El 30%. Sí, así es. Eso se eliminaría. Eso me asfixia. Claro, eso se eliminaría. O sea, ¿a cambio de qué? De tener mejor seguridad. Por ejemplo. Claro, y el problema es que uno paga sus impuestos y no lo hace de forma feliz. En Estados Unidos la gente el 1 de enero está rellenando su declaración de impuestos y paga feliz porque sabe que va a tener los servicios que corresponden. Pero aquí tú estás rellenando tu declaración jurada de impuestos y ese dinero se lo van a robar estos miserables. Así es. Sí, entonces eso es injusto, ¿no? Entonces, una base tributaria tiene que ser simple, ¿no? Clara y justa. Entonces la gente va a pagar con gusto, ¿no? Cuando vea policías que están cuidando en la esquina, como era antes, ¿no? Un policía en cada esquina, eso era lo que había. Un guardia civil. Ahora ya no hay eso, entonces se ha perdido. ¿Por qué? Porque el Estado lo tenemos financiando películas de cine. Bueno, ¿qué hace el Estado metido de cinemero? Claro. ¿No? Eso es injusto, pues, porque ese dinero, en lugar de estar ahí, debería estar contribuyendo a mayor seguridad, mejores carreteras. Lo que pasa es que el caviarismo está acostumbrado a vivir de la teta del Estado. Entonces, mientras exista ese parásito que vive dentro de este organismo estatal, vamos a seguir teniendo este grave problema. O sea, soluciones radicales, eliminar a los parásitos. Ahora, la pregunta es, ¿alguno de los candidatos está proponiendo este tipo de reforma? No, hasta ahora no he escuchado ninguno. Y eso hace falta, ¿no? Inclusive otros de engordar más todavía el Estado, crear nuevos ministerios. Y otros preocupados más por las condiciones de vida de los presos. Sí. Exactamente. Entonces están yéndose por las ramas y no están yendo al núcleo de las preocupaciones de la gente, ¿no? Que la gente quiere vivir mejor, ganar bien, tener seguridad en las calles y que su hijo vaya a los colegios de forma tranquila, sin que tenga que estar, que lo acompañe la empleada hasta la puerta del colegio, ¿no? En el gobierno segundo de Alan García, para terminar ya, el Perú llegó a crecer entre 8 y 10%. ¿A qué se debió ese crecimiento? Y teniendo en consideración que el mundo estaba atravesando una crisis en ese momento económica que se trajo a varios países, pero el Perú no solamente capeó el temporal, sino que además creció enormemente. Nosotros, cuando evaluamos eso, vemos primero el contexto, ¿no? El contexto, como tú bien señalas, en una crisis, pero venía una inercia también, ¿no? O sea, venía de un gobierno anterior que no había cuestionado el modelo económico de los 90. Entró a gobernar, dijo que el de Toledo, dijo: yo, señor presidente Fujimori, yo voy a construir el segundo piso de lo que ellos venían haciendo, ¿no? Economía con rostro social, decía. Sí. ¿No? Entonces, poco tocó los fundamentos económicos, entonces las inversiones privadas dijeron: caramba, ahora son ya más de 15 años en esa misma línea sin tocar los fundamentos. Entonces hay que seguir invirtiendo. Entonces viene la crisis del 2008, ¿no? En el cual cae todos los países del mundo y el Perú creció 0.8%. Sí. Todos los países habían caído menos tanto en el PBI. El Perú había crecido al revés de lo que había ocurrido. Precio de los minerales, 2.
O sea, los commodities. lo que en economía se llama el PBI tiene 4 componentes que hace que crezca o decrezca, ¿no? Uno es el consumo de las familias, el segundo es el consumo de las empresas, que viene a ser la inversión privada, el tercero es el consumo del gobierno, que viene a ser el gasto público, y el último es lo que hacen los exportadores e importadores. Entonces, esos consumos de las familias más inversión de las empresas fueron lo que empujaron al Perú con una caída de las exportaciones e importaciones que fue la crisis del 2008. Claro. O sea, la parte internacional se cayó, pero estos dos subieron. Entonces, entre sumar y resta, quedó 0.8. Pero la capacidad de crecimiento de las familias, el gasto de familias era mayor del que tenemos el día de hoy. Por la inversión privada. La inversión privada. Eso fue lo importante. Muy bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por haber estado en el programa, ilustrarnos con estos conocimientos de la economía que son tan importantes y que deberían tener todos los peruanos mínimamente para poder, a la hora de elegir a su candidato a la presidencia, votar por alguien que tenga claras propuestas técnicas y conocimiento de lo que está hablando, porque si vamos a votar, no, yo voto por él porque yo me identifico con él, pues yo voto por él porque es cholito como yo voto por él porque es japonesito y los japonesitos tienen todos, nadie se muere de hambre, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que finalmente terminan desde el campo político convirtiéndose en una pistola que termina disparando sobre el propio ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener más José Luis Tapias, que salgan en más programas para que puedan seguir educando a la población. Muchas gracias por ello, te vamos a convocar prontamente. Ok, muchas gracias, Lucho, Gracias. por la invitación.